Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a comentar en base a este libro, del cual ya he hablado muchas veces, que es el Tao Te Ching. Esta es una edición muy antigua y no es mi favorita. Es una versión realizada nada menos que el año 72 por la editorial Barral Editores, que está bien, obviamente, pero como nos decía Alan Watts, un famoso experto ya desaparecido hace muchos años, experto no solo en el Tao Te Ching, sino en toda la filosofía taoísta, que tiene unos libros maravillosos como El Camino del Tao y otros muchos, pues nos comenta que el traducir del chino antiguo es muy complicado porque puede tener sentidos muy diferentes los mismos pictogramas, ¿no? Me voy a quedar con una serie de capítulos, concretamente con 3, que los voy a leer porque tienen mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Y no me cabe la menor duda que Lao Tse tendría altas capacidades. Eso es una cosa que yo creo que no pongo en duda. Así que vamos un momentito a comprobar el pensamiento de Lao Tse y cómo se aplica incluso a la época actual. Paso a leer el capítulo 15 y luego reflexionaremos sobre esto. Antiguamente, los hombres perfectos eran sutiles, penetrantes y profundos. Difícil era comprenderlos. No pudiendo ser comprendidos, trataré de describirlos. Eran cautelosos como quien atraviesa un río en invierno. Eran prudentes como quien teme a sus vecinos. Eran reservados como el huésped de una casa. Eran indiferentes como el hielo que está por derretirse. Eran sencillos como la madera sin trabajar. Eran vacíos como los valles. Eran oscuros como las aguas turbias. ¿Quién puede aclarar lo oscuro cuando deviene lentamente en luz? ¿Quién puede aquietar lo turbio cuando ello se purifica con calma? Aquel que sigue estos principios no alberga deseos. Quien alberga deseos permanece pequeño. Siendo pequeño no se llega a crear nuevas cosas. Es decir, capítulo 15 del Tao Te Ching nos dice que la virtud de los hombres de antaño, de los hombres de la humanidad de antaño, era profunda, con unos sentimientos que emanan del interior, con una forma de funcionar que está producida no por el artificio, no por la sociedad con sus normas y sus reglamentaciones, sino que emana de forma natural desde dentro. Y eso genera un tipo de persona tranquila, reservada, que no llama la atención, podríamos decir, ¿no? El Tao Te Ching y el taoísmo en general habla del hombre de virtud superior, la virtud llamada Te en chino, y pues habla de la virtud superior como algo que no destaca por su boato o por su apariencia. Y es un poco ahí donde quiero llegar. Pero vamos con otro capítulo. Esta vez me salto el capítulo 16 y voy al 17, que habla de otro tema, y voy al 17. En la antigüedad los grandes soberanos pasaban desapercibidos. Los sucesores menos grandes eran adulados y respetados. Los sucesores de estos menos grandes aún eran temidos. Los sucesores de estos menos grandes aún eran despreciados. No existiendo la confianza surge la desconfianza. Tranquilas eran sus palabras y sin obrar los hombres vivían en libre armonía. Parecían no gobernar así, pero el pueblo tenía éxito porque se realizaba, de acuerdo con ellos mismos. Es decir, volvemos a la misma idea. Discreción, un accionar no agresivo, el boato no es la solución. Claro, deducir esto de este texto hay que leerse el resto del Tao Te Ching, pero bueno, es evidente que por ahí van los tiros, ¿no? Y vamos finalmente con el capítulo 18, que yo creo que es el más específico de lo que quería comentar. Cuando el Tao se pierde, el Tao, principio universal que rige la naturaleza, el universo, cuando el Tao se pierde aparecen la benevolencia y la piedad. Cuando aparecen la instrucción y los modales,
hay grandes hipócritas. Cuando las relaciones familiares no son armoniosas, se habla del amor filial y del amor paterno. Cuando hay desorden y confusión en los pueblos, se habla del amor a la patria. Pero donde reina la armonía está el Tao. Cuando el Tao se pierde, aparece la falsedad. Hay otras reflexiones en otros libros taoístas que hablan un poco de esto. Con estos 3 capítulos es suficiente, podía leer más que hablan un poco del mismo sentido, pero bueno, con estos 3 yo creo que se expresa claramente la idea de que la ética verdadera emana del interior, de la percepción que uno tiene de su entorno y de los sentimientos que uno tiene respecto a ese entorno. Por tanto, podemos decir que la verdadera ética no es artificio, no está basada en un puro formalismo, no está basada en un aparentar, no está basada en un no destacar por la esencia, sino por la forma. Hoy en día no estamos en este camino. La sociedad actual es una sociedad superficial, es una sociedad en la que la mayor parte de la gente, pues trata de aparentar, y parece que hay un divorcio absoluto entre la razón, el sentimiento y la acción. Cuanto más intenso en una persona sea dicho divorcio, evidentemente hay más tensión en esa persona, más perdida se encuentra. Para aquellos que tenemos más o menos claro lo que está bien y lo que está mal dentro de nuestro accionar diario y optamos por lo que está bien, no de una forma radical tampoco, sino intentando no distorsionar demasiado, eso lo da la edad, no distorsionar demasiado respecto al formalismo de la sociedad. ¿Por qué saco este tema? Porque evidentemente las personas con superdotación son personas, como se han dicho en muchos estudios, en muchos libros, no voy a volver a citar los mismos libros que siempre cito, u otros distintos que están por leer o que se están leyendo en estos momentos, como dicen todos esos libros que hablan de las personas con superdotación y todos los testimonios que vamos recogiendo, incluso experiencias, como he dicho muchas veces, familiares, amigos, miembros de asociaciones, experiencias personales, todas apuntan en una dirección. El superdotado tiene una ética diferente. ¿Por qué? Porque tiene una emocionalidad mucho más intensa. Entonces el formalismo nos va muy mal. Es decir, cuando alguien nos habla de formalismo, de tratar de adaptar nuestra conducta a unas normas puramente formales y notamos y sentimos que esas normas son falsas, que son hipócritas, que la gente que sigue ese formalismo no es gente sincera, eso evidentemente nos genera un conflicto. Nos genera un conflicto entre lo que nuestro interior y nuestra percepción nos dice con claridad que es lo bueno y lo correcto y lo que la sociedad muchas veces nos demanda como bueno y correcto. Es un compromiso difícil. Esta habilidad para navegar en la hipocresía social y en la autenticidad más extrema, en esos 2 extremos, circula nuestra vida. Es decir, en la medida en que satisfacemos nuestra auténtica ética interna, nuestra autenticidad, podemos estar muy a gusto con nosotros mismos, podemos estar incluso felices, pero nos puede generar conflictos. En la medida en que satisfacemos las demandas del medio social, sobre todo si son hipócritas, si son falsas, si no son bien sentidas, pues evidentemente podemos tener éxito social, pero a costa de nuestro propio interior. Normalmente el superdotado tiende a elegir su propia ética y de ahí se generan esa enorme característica que tienen, o esa característica tan marcada que tienen muchos superdotados en la adolescencia, que es una rebeldía extrema, una crítica al principio de autoridad, una crítica a la adopción de normas de conducta que vayan contra sus propias creencias. Y esto es complicado, porque cuando uno tiene adolescentes en casa o jóvenes que son superdotados, pues lo sabe que hay que convencer, hay que persuadir, hay que negociar. Muchas veces la imposición en un niño superdotado va a producir una rebeldía tremenda. De esto hablamos en su momento cuando tocamos la infancia y la adolescencia. Pero yo me estoy refiriendo ahora a la etapa adulta. Y en la etapa adulta es evidente que la mayor parte de terrícolas tienen una ética que deja bastante que desear. Una ética puramente superficial.
¿Por qué tienen esa ética? Bueno, pues tienen esa ética básicamente porque no tienen el nivel de sentimientos o de emociones que tenemos nosotros. Por tanto, no son muy conscientes de lo que hacen, por increíble que esto parezca. Y aunque suene muy prepotente, es así. Es decir, ellos no son conscientes. Si son conscientes, muchas veces renuncian a su propia conciencia en aras de su interés. Algo que nosotros no podemos hacer, no porque seamos mejores, no van por ahí los tiros, no porque seamos más éticos, sino porque tenemos unos sentimientos tan profundos que evidentemente ir contra esos sentimientos exige mucho más esfuerzo. Es decir, que prostituirse éticamente a un terrícola le cuesta menos que a nosotros. Porque si nuestros principios, que emanan de una intelectualidad más elaborada y de un análisis de la realidad más elaborado, nos cuesta trabajo reprimirlos o apartarlos, a ellos les cuesta menos, porque su análisis de la realidad es mucho más simplista, su análisis de sus propios intereses es mucho más directo. Y volvemos un poco a la pirámide de Maslow, que la hemos hablado muchas veces. El hombre más inteligente, más realizado, más evolucionado, tiene más conductas basadas en sus propias creencias y principios que en el interés social. Por tanto, una sociedad formada básicamente por zotes, es decir, por personas sin demasiada capacidad intelectual, va a ser una sociedad generalmente un poquito menos ética que una sociedad basada en gente más reflexiva, lo cual no significa que la inteligencia y la ética sean siempre sinónimos, pero sí que es cierto que las personas inteligentes pueden tener, en principio, una necesidad de una ética más elaborada, y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos. Por tanto, por ahí van los tiros. Y ahora, para hablar de este asunto y ejemplificarlo, os voy a poner algunos casos que me he ido encontrando. No necesariamente son experiencias mías, son experiencias en las que yo he observado a mi alrededor. Experiencia número 1. Un equipo de trabajo. Una persona, equipo de trabajo formado por 3 personas. Una de esas personas, bueno, pues intelectualmente no está tan desarrollada, digamos, o no ejerce un trabajo tan apropiado como las otras dos. Llevan trabajando 30 años. En los últimos años, la última persona en entrar decide, la jefa, que controla este grupo, decide priorizarla sobre la persona que lleva más tiempo allí trabajando. Hasta tal punto que la otra protesta y es inmediatamente fulminada, apartada. Es decir, los 20-30 años de amistad y de trabajo en el pasado no significan nada y se aparta esta persona y se la relega. Y no solo eso, sino que después se ejerce una labor de crítica para disimular algo que le preocupa mucho a muchos terrícolas, la imagen, ¿no? Para disimular y que nadie me acuse de que yo soy mal compañera y que soy una jefa o una coordinadora de grupo muy mala, pues evidentemente ahora voy a criticarla, la voy a sacar de quicio, la voy a hacer la vida imposible para que salte, para que se altere y para poder yo justificar mi acción. Mi acción es básicamente favorecer a la persona que yo he tomado como la que quiero priorizar. Es evidente que nosotros no actuamos así, generalmente. Yo sería absolutamente incapaz de hacer eso. Ejemplo 2. En la misma persona, en concreto. Para priorizar a esta persona que he dicho que queremos priorizar, pues decido convencer a una administrativa que me pase la clave de un programa informático que controla ciertas características del mercado de trabajo de la empresa y altero los datos. Es decir, cometo prevaricación administrativa. Y cuando le llaman al orden a la funcionaria de turno, a la administrativa que había hecho la prevaricación influido por la otra, pues la otra la deja al pie de los caballos. La falta de ética absoluta. Tercer ejemplo. Un vecino tiene una actitud, podríamos decir, desagradable, una actitud machista con muchas mujeres de su vecindario. Y su mujer, lejos de criticarle a su marido su proceder, lo encubre sistemáticamente.
Y no solo lo encubre, sino que cuando hay personas a su alrededor que le critican su acción, ella hace todo lo posible por criticar o descalificar a esas personas. ¿Por qué? Porque no tiene el valor necesario para asumir que su marido es un impresentable y que debería haberse separado de él hace muchos años, por ejemplo. Es decir, ese tipo de mujeres que consienten pues infidelidades, que consienten vejaciones, que consienten todo un montón, humillaciones, etcétera, solo porque no tienen el valor necesario para plantarle cara a su marido. No me estoy refiriendo a maltratos, me estoy refiriendo simplemente a, bueno, de alguna forma es un maltrato psicológico, ¿no? Es decir, prefieren defender a un marido impresentable antes que asumir el costo de lo que supondría una separación, ¿no? Es decir, renuncian a su dignidad, básicamente. En el caso anterior, renuncian a sus principios. Podría seguir con más ejemplos. Puedo poner un cuarto ejemplo, por ejemplo. Una familia está de alquiler en una casa, en un pequeño pueblo. Y deciden avisar a la casera, con la que parece que hay un trato muy bueno de varios años, avisarla de que a finales del curso, pues, o del año, pues van a mudarse a una casa más grande. La mujer que les alquiló la casa, lejos de agradecer que la avisen con 2 o 3 meses de antelación, se enfada y decide hacerles la vida imposible durante esos 2 o 3 meses hasta que termina el contrato. O sea, ridículo, absurdo, ¿no? Carácter primario. Otro ejemplo, esta vez en el ámbito académico. Un profesor de universidad decide hacer unas prácticas con diapositivas y se mete el dinero de prácticas al bolsillo para gastárselo en juergas y en historias. Sí, renuncia otra vez a sus principios, si es que los tenía, es decir, a lo que serían unos principios éticos mínimos de trabajo. Puedo seguir poniendo ejemplos, pero básicamente es siempre lo mismo. Es decir, la mayor parte de terrícolas les da exactamente igual. No digo que todos sean iguales, pero en una gran mayoría les da igual. Bueno, pues si hay principios éticos, si hay daño a terceros, es decir, van a su interés, a su inmediatez, ¿no? Por eso la sociedad funciona como funciona. Una persona que reflexione, que tiene más sentimientos, como ocurre con la mayor parte de superdotados, evidentemente no se va a comportar de esa forma. Y de ahí surge una curiosa paradoja. Y es que la mayor parte de terrícolas, ante estos procesos podríamos decir, de falta de ética de todos los de alrededor, llegan a entender que la ética de los superdotados es diferente y de repente nos ven como líderes éticos, es decir, se dan cuenta que nosotros no actuamos igual, que no vamos a ser como sus propios compañeros, ¿no? Es decir, los terrícolas buscan la compañía de los suyos, pero entre ellos pueden surgir conflictos y entonces nos miran a nosotros como referentes éticos de decir, no, fulanito no me va a hacer nunca esto. Y aunque no tenga la conexión con él que tengo con mis colegas, ¿no?, con mis amigos, yo me voy a basar en su idea o en sus principios o en su trabajo porque realmente me da una confianza que no me dan el resto. Pero claro, pueden pasar, insisto, años, décadas, hasta que los terrícolas se dan cuenta que nosotros somos referentes éticos. Y eso, modestia aparte, eso es algo que me está pasando a mí en estos momentos. Pero no solo a mí, sino a miembros de mi familia. Es decir, es una cosa realmente paradójica. Es decir, cuando pasas toda una vida viendo la falta de ética de la mayor parte de terrícolas, insisto, no todos, pero sí de una gran parte de terrícolas, cómo hacen todo lo necesario para salirse con la suya, cómo les da igual los principios, cómo formulan unos principios y se tiran de la ropa, se rasgan las vestiduras, como decimos en España, porque alguien va contra esos principios y luego son ellos, cuando les interesa cambiar esos principios, los que los cambian. Cómo les da igual los efectos colaterales de lo que hacen o si hay daños a terceros, la capacidad para autojustificarse, otra característica que tienen, es decir, esto se ve mucho en la política, o sea, voy a subir impuestos porque claro, es que tenemos déficit y tal, pero oiga, usted tiene déficit porque no ha hecho más que gastar y gastar y gastar, no lo cargue en más impuestos todavía, ¿no?, que ya la población paga mucho impuesto. ¿Por qué no hace usted una contención de gasto, ¿no? Es decir,
la mayor parte de terrícolas tienen unos principios muy finos y fácilmente vulnerables en cualquier momento. Y nosotros no funcionamos así. Y no funcionamos así porque tenemos una parte emocional de sentimiento muy intensa que hace que nos resulte difícil, ¿no?, el hacer ciertas acciones. Por ejemplo, para nosotros sería muy difícil despedir gente. No sé cuántos superdotados habrá de jefes de personal, pero normalmente en mi experiencia los jefes de personal siempre son los más tontos. No digo que todos los jefes de personal del mundo sean tontos, pero en mi experiencia, en las empresas tanto públicas como privadas en las que he trabajado, siempre he visto a los jefes de personal como lo más bruto, ¿no?, a la hora de... Porque claro, manejar seres humanos debería ser justo lo contrario, es decir, debería exigir personas que tengan cierta capacidad para tener eso que llamamos inteligencia emocional, pero en la práctica la mayor parte de jefes de personal son puestos ahí por ser inflexibles cuando hay que tomar medidas de ajuste, ¿no? Por tanto, en resumen, la mayor parte de terrícolas tiene unos principios éticos que a mí francamente me parecen de chiste. Y esto ha motivado que durante los años, desde mi detección, me he ido dando cuenta que hay que seguirles la corriente, no hay que desesperarse porque hagan cosas que son totalmente irracionales, no trates de cambiarlos. Hace 2 días tuve una conversación con una compañera de trabajo que es superdotada precisamente, y que estaba muy indignada porque había ido a hablar con otra compañera tratando de lidiar en un problema y la otra compañera le había dicho sí, no te preocupes, y luego había hecho lo que le había apetecido. Entonces ya no entendía que esa falta de ética o de compromiso, bueno, pues no la podía entender, cómo actúan así y tal. Y yo le estaba intentando consolar a esta compañera y diciéndole, mira, tienes que entender una cosa, los terrícolas no tienen principios. Entonces deja de intentar cambiarlos, deja de intentar entenderles bajo tu óptica y empieza a pensar, y esto yo creo que es la clave para vivir medianamente a gusto dentro del mundo terrícola, empieza a pensar en hacer lo que tú crees que tienes que hacer y no confíes en absoluto en que ellos vayan a entender las cosas en los mismos términos éticos que las entendemos nosotros. Y de esto dice también el Tao Te Ching, ¿no? Hay un pasaje muy interesante que habla sobre la hipocresía de los gobernantes y cómo hacen grandes alardes de sus armas y van con trajes muy llamativos, y él, pues, Lao Tse sigue unos principios mucho más sencillos, más frugales en su existencia. No le gusta llamar la atención, no le gusta, bueno, pues alardear de nada, ¿no? También hay otra referencia al hecho de que un maestro que tiene muchos discípulos seguramente no es un buen maestro y que él con 2 o 3 discípulos tiene suficiente. Siempre es lo mismo. El boato, llamar la atención, les encanta el formalismo, les encanta regularlo todo. Todo esconde una hipocresía tremenda, una superficialidad tremenda. Ellos no hacen las normas desde dentro, desde la ética real, interna, desde el razonamiento, desde el sentimiento. Ellos hacen las normas puramente formales, para regular en apariencia, para regular las cosas de manera puramente superficial. Somos radicalmente diferentes en muchas cosas, pero para mí, en una de las cosas en las que somos más diferentes, no solo es cómo vemos el mundo, sino cómo reaccionamos ante las cosas que hay a nuestro alrededor a nivel ético. Así que deja de comerte el tarro de cómo actúan ellos y empieza a pensar en cómo quieres actuar tú. Nada más. Un saludo y hasta otra. Si te gusta el vídeo, dale al enlace. Gracias. Un saludo.